Su Mundo TV. Muy buenas tardes, amables televidentes de Conversación Franca por su canal, Su Mundo TV. Aquí estamos en la antesala de este fin de semana. Señores, de verdad es que la gente siempre se cifra muchas esperanzas positivas, por lógica, cuando se dan los cambios de gobierno. En el año 2000, con todo y la pandemia, la gente acudió a las urnas a votar por el cambio, por lo que entendía merecía la República Dominicana en esos momentos. Cambiar de partido político en la conducción de la administración pública, ya que el partido que estaba dirigiendo los destinos del país desde el año 2004 se consideraba que era ya un modelo atrasado, un modelo que estaba pues repleto de actos indebidos y que la gente pues quería ver algo diferente, quería vivir esa experiencia de un cambio de gobierno. Así lo hizo. La gente acudió a votar de manera masiva a las urnas en el año 2020, por lo menos lo que podían ir a votar, porque recuerde que estábamos en medio de una pandemia de la COVID-19 y ganó el presidente actual de la República, Luis Abinader Corona. Asume la conducción de la administración pública el 16 de agosto del año 2000 con una inmensa cantidad de promesas. Tal parece que no le alcanzó la campaña electoral para prometer y prometer. Muy bien, perfecto, se inicia este gobierno. Reitero, en medio de una pandemia, la gente esperaba una respuesta rápida para el control de la expansión de la COVID-19. El gobierno se montó en la plataforma que dejó el gobierno pasado y logró a principios del año 2021, a finales casi del año 2021, comenzar el proceso de inoculación de la población, la vacunación contra la COVID-19 para evitar la expansión y que muriera una mayor cantidad de dominicanos. Eso estuvo perfecto, excelente. Se trajeron al país las vacunas chinas, que sirvieron de mucho, aunque el gobierno del presidente Abinader, en principio, quiso desconocer lo que eran las relaciones dominico-chinas. Entonces, como quiso desconocer esto, pues lamentablemente tuvo luego que reconocerla, que reconocer esas relaciones. Por eso decía, se montó en ella y logró traer al país una cantidad importante de biológicos que sirvieron para controlar la expansión de la COVID-19. Perfecto. Pero ¿qué sucede? El gobierno pasado tuvo sus errores, luces y sombras, como todo en la vida. Dentro de las luces de esas gestiones de gobierno, 2004-2020, se encuentra un fabuloso programa, el Programa Inglés de Inmersión para la Competitividad, que inició aquí en la República Dominicana en el año 2005. El año 2005. Ese programa ha servido de base para que más de 133,000 jóvenes dominicanos se preparen aprendiendo el inglés como segundo idioma y les sirve de base para insertarse en el mercado laboral, tanto en las zonas francas especiales como en los call centers. Perfecto. Pero también ese programa Inglés de Inmersión ha servido de sustento para emplear una gran cantidad de profesores de inglés, 400 profesores de inglés, más de 80 centros para impartición de docencia en todo el país. Y se dice que en este año 2023 podría ser extendido a más de 100,000 centros, más de 111 centros a nivel nacional, que van a aglutinar una cantidad importante de estudiantes. Pero adivinen ustedes qué ha pasado ahora. De buenas a primeras, el Ministerio de Educación Superior decide suspender las docencias presenciales, y no estamos en pandemia, del inglés de inmersión, y compra un software para que el inglés de inmersión se imparta a través de los dispositivos móviles, tanto la tablet como los teléfonos, la computadora, la laptop, y dejar atrás esa docencia
presencial. Ese software cuesta un dinero. Habría que ver si licitaron para comprar ese software. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Otro elemento importante, que los jóvenes fueron inscritos. Los jóvenes que debieron haber iniciado el inglés de inmersión al inicio de año, están matriculados y ahora están reclamando docencia. Porque el software, en la parte inicial, porque también funcionaba el viejo programa inglés de inmersión con un software, pero el software actual iba a estar también interactuando, iba a haber una interactuación con los alumnos de manera presencial, pero se cambió. Hoy, en la sede de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la sede principal, donde el Ministerio de Educación Superior, cuando fue dirigido por una maestra, doña Ligia Amada Melo de Cardona, se construyó un edificio especial, óigalo bien, especial, para albergar a los jóvenes que quisieran estudiar inglés de inmersión. ¿Por qué inglés de inmersión? Porque son 9 meses de docencia con 4 horas diarias de lunes a viernes. Están sumergidos en el inglés, los jóvenes, no se habla absolutamente nada en español por 4 horas durante 9 meses. O hablan inglés o botan el fondo, como dicen. Entonces, hoy el ministro de Educación Superior, el buen amigo Franklin García Fermín, no ha dicho absolutamente nada. No ha hablado nada. Sin embargo, los jóvenes reclaman docencia de ese inglés de inmersión. Y qué bueno que los jóvenes dominicanos sepan exigir su legítimo derecho, sepan establecer, comparar, hacer comparaciones entre lo que ha sido una gestión al frente de un ministerio como el Ministerio de Educación Superior en la actualidad y lo que fue en el pasado, la diferencia que hay. Otro de los graves errores de Franklin García Fermín al frente del Ministerio de Educación Superior, ¿ustedes saben cuál es? El programa de becas nacionales e internacionales que desarrolla el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología con rotundo éxito. La oportunidad para muchos jóvenes de buenos índices académicos, pero de escasos recursos económicos, de formarse tanto en grado como en posgrado en universidades nacionales e internacionales. Ustedes saben cuál es la buena nueva de Franklin García Fermín y del gobierno del presidente Luis Rodolfo Abinader Corona en materia de educación superior, ciencia y tecnología. Dejar cesante, dejar en la holgazanería, orgando este programa, para que el gobierno se ahorre unos chelitos y continuar entonces, pero canalizando, ¿saben qué? Créditos educativos para los estudiantes. Usted tiene buen índice, quiere una beca, no, lo que te vamos a dar es un crédito. Se creó la Dirección General de Crédito Educativo en el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, para hacer un ente de canalización de préstamos para los estudiantes que quieren tener estudios de 4º nivel o de 3er nivel, estudios profesionales, y que los recursos económicos no le alcanzan. Ustedes saben la gran responsabilidad que eso representa. Le voy a poner un ejemplo. Aquí casi todos tenemos un buen amigo, un primo, un familiar en los Estados Unidos. Estados Unidos es uno de los países donde la educación superior es más cara. Por eso ustedes ven que los jóvenes, 16, 17 años, se van a trabajar a un Wendy, un McDonald's, cualquier tienda esa de comida rápida. Su primer empleo, la mayoría de los jóvenes estadounidenses, ha sido por ahí, que lo han conseguido. Y abandonan los estudios por lo caro que es. Entonces, ¿cuál es el plan B de las universidades? Te dan un crédito educativo, un préstamo para el que quiere estudiar. Ese préstamo le sirve a usted para usted cursar estudios superiores. Cuando usted finaliza, lo persiguen como perros a hueso, donde quiera que usted trabaje. Y vía nómina le descuentan ese dinero que usted tomó prestado para formarse profesionalmente, más una tasa de interés que gana ese dinero.
Y muchos jóvenes estadounidenses prefieren no estudiar, los que no tienen el poder económico para estudiar. ¿Por qué? Porque se pasan media vida, más de media vida, pagando ese dinero. Las universidades son caras. Entonces el crédito es caro, más los intereses. Entonces hacia ahí es que queremos llevar a los jóvenes dominicanos. No, pienso que no, que los jóvenes de clase media baja tienen el legítimo derecho a formarse profesionalmente para mercadearse en los diferentes mercados laborales. La República Dominicana ha sido en los últimos tiempos una gran cuna de formación de profesionales. Estuve vinculado al Sistema Nacional de Educación Superior desde el año 1998 hasta el año 2012. Muy vinculado, muy vinculado. Incluso fui de los que participé en la elaboración de la Ley 139-01 que creó la vieja Secretaría de Estado de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, que luego se transformó en lo que es hoy el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Manejamos muy bien lo que fue la creación de los diferentes programas, porque anteriormente la génesis de la antigua Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología era el CONES, Consejo Nacional de Educación Superior, donde su única función era legalizar, validar los títulos o récord de nota emitidos por las diferentes universidades. Después no se hacía absolutamente más nada. Entonces, luego, la gestión de la gran maestra, Ligia Amada Melo de Cardona, que encontró una base que le dejó el maestro Andrés Reyes Rodríguez, el primer secretario de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, pues creó diferentes departamentos, un departamento de becas nacionales para otorgar becas locales, otro de becas internacionales, y creó el programa que le hablé al inicio de esta conversación franca con ustedes, el programa Inglés de Inmersión, en el año 2005, porque encontraron que los jóvenes dominicanos de clase media hacia abajo no podían acceder a becas internacionales en Inglaterra y en Estados Unidos por no dominar el idioma inglés. Entonces se crea ese programa. Fíjense cómo se crea el programa en base a una necesidad sentida de la población juvenil del país. Y el programa fue tan exitoso que no solo se aplicó para aquellos jóvenes que querían cursar estudios superiores en otro idioma fuera de la República Dominicana, sino también para los jóvenes que querían quedarse aquí en la República Dominicana y que conjuntamente con sus estudios en las universidades locales, pues querían producir algo. Porque como provienen de familias pobres, algunas familias muy pobres, ya la familia no puede costearle los estudios superiores y tienen que llevarlo a la producción también para ayudar a la misma familia y ayudarse ellos mismos. Entonces ahí esa es la historia de por qué se crea ese programa. Ahora, colocar en peligro la permanencia de ese programa de inglés de inversión y de los programas de becas nacionales e internacionales en esta gestión gubernamental de una familia con raíces en el empresariado educativo dominicano, es sumamente peligroso. Muy peligroso. Es dejar a un lado esa única oportunidad que tienen muchos jóvenes dominicanos de salir de la extrema pobreza. La escalera al triunfo, atención jóvenes dominicanos, la escalera al triunfo, al éxito, es la educación. Es la educación preuniversitaria para usted poder acceder a la universidad, luego el tercer nivel educativo, tener el grado universitario, y luego vienen los estudios de cuarto nivel, maestría y doctorado, para usted cotizarse mejor en el mundo laboral. Pero paralelamente a esto también, paralelamente a la formación del tercer o cuarto nivel, está el dominio de un idioma tan vital como el inglés, uno de los idiomas más hablados en el mundo. Dice el Ministerio de Educación Superior que lo habla más de 280 millones de personas en el mundo.
Hay 280 millones de personas en el mundo que hablan el inglés. Entonces, un idioma que te abre puertas y que no podemos permitir que esta gestión de gobierno y del Ministerio de Educación Superior lo sepulte. Ayer el presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona, puso en funcionamiento la circunvalación de Asua, una vía sumamente importante y que se tardó demasiado en construirse. Proyecto que tenía más de 20 años en carpeta y que la gestión gubernamental pasada del presidente Danilo Medina inició en la fase, como le llaman, de movimiento de terreno y construcción de algunos de los puentes que requiere esta vía para su celeridad en el desenvolvimiento del tránsito vehicular. Hay dos provincias en el sur que usted tiene que atravesar obligatoriamente para llegar al sur profundo, llegar a Asua, llegar a San Juan, Barahona, Elías Piña, Bauruco, Neiva y provincia de Independencia. Usted tiene que pasar obligatoriamente por Baní y Asua. Ya no va a tener que pasar en la fase inicial por el centro de Asua, donde el tránsito se torna tortuoso, muy lento, pero ya con la puesta en funcionamiento de esta vía de manera parcial, la primera etapa, pues vamos a tener celeridad en el tránsito. Llama bastante la atención que la gestión gubernamental pasada, y me dejan esa foto ahí en pantalla, proyectó la construcción de la circunvalación de Asua con 4 carriles, 2 para ir y 2 para venir, como decimos buen dominicano. Y como ustedes pueden observar ahí en la foto, la línea amarilla justamente donde está de pie el presidente Luis Abinader, es la división de los 2 únicos carriles que contiene esta vía. Donde están los vehículos estacionados es lo que le llaman el paseo de la vía. Y fíjense que no hay una separata en el medio de los 2 carriles, en la dirección de aquí para allá y de allá para acá, como decimos en buen dominicano. La no existencia de esa separata, o muro New Jersey, como se le ha llamado aquí en la República Dominicana, es extremadamente peligroso, pero muy peligroso, porque los vehículos que van en una vía interurbana van a más de 80 kilómetros por hora. Entonces, un choque frontal entre 2 vehículos que van a 80 kilómetros por hora, la sumatoria serían 160 kilómetros. Muerto por necesidad. Solo quizás se pueden salvar si andan en un vehículo de alta gama que pueda resistir el impacto. Entonces ya las vías modernas de comunicación terrestre, y circule usted por la autovía del este, donde usted va a observar que ya no son vías con carriles abiertos, sino que existe la separata o muro New Jersey, y más en una vía que solo va a tener o tiene 2 carriles. Pienso que quizás la desesperación por aplicar tijera y dejar a un lado el pico y pala del presidente Luis Abinader lo llevó a poner en operación esta vía. Está bien, reitero, está muy bien que se piense, pero lo inmediato, en ampliar la vía, no esperar que ocurran accidentes fatales, como el primer accidente que ocurrió ayer. Inaugurándose la vía, 15 minutos tenía el tránsito abierto por la circunvalación de Asua y ocurrió el primer accidente. Un vehículo interurbano con 60 pasajeros a bordo chocó con un camión repleto de tomates que iban hacia la ciudad de Baní para ser procesados industrialmente. ¿Por qué? ¿A qué altura ocurrió este accidente? Ocurrió a la salida o entrada de un poblado que le llaman Los Jovillos en Asua, donde se producen muchos, pero muchos accidentes con frecuencia, porque en esa, si se quiere, en esa salida convergen 3 vías.
la vía interna del municipio de Los Ovillos, de Asua, la vía interurbana y ahora, la vía que se puso en circulación. La ausencia de lo que yo le decía hace un momentito, de la separata o muro New Jersey, puede provocar accidentes fatales en esa vía. Y puede ser entonces que se aplique el viejo refrán popular que cuesta más la sal que el chivo, que el poner en operación esa vía traiga más inconvenientes a los conductores. Vamos a esperar, mire cómo está el reguero de tomate ahí. Y pueden observar lo que le decía hace un momentito, bueno, ahí se ven solo 2, 3 carriles de o boca calle en el poblado de Los Ovillos. Se observan los 3 hacia allá, un poquito a la derecha y un poco a la izquierda, donde están los tomates inicialmente. Vamos a ver si el Ministerio de Obras Públicas, que lo dirige un experimentado profesional de la construcción, el ingeniero del INDE Ascensión, pues con tiempo busca un tente ahí, aunque sea, en ese lugar de Los Ovillos. No sé si un policía acotado, un badén, algo, pero que lo busquen con tiempo, porque este accidente ocurrido a 15 minutos, después de 15 minutos de puesta en operación la vía, es una alerta para que se busquen, se empleen medidas para evitar accidentes lamentables. Los vehículos interurbanos, lamentablemente, aquí en nuestro país, no tienen controles. Los que viajan a lugares cerca, como el caso viaje a Asua, Baní, San Pedro, El Ceibo, Miche, quieren dar 2 y 3 viajes diarios al día para poder cuadrar y para obtener más y más beneficios. Entonces eso no lo regula el Intran, no lo regula nadie. Entonces para poder hacer esos múltiples viajes, ¿usted sabe lo que significa eso? Hay que ir a exceso de velocidad. Miren lo que le decía. Gracias, señor director, por esa vista hermosa de la circunvalación de Asua. Mírenlo ahí, el riesgo. Una curva, apenas 2 carriles. 2 carriles. A la izquierda es una salida. Pero fíjense que no está señalizada esos carriles, no está protegido por un muro New Jersey. Miren la baranda de seguridad a la derecha de su televisor. Esa baranda de seguridad que debió haber sido más amplia, porque ahí se ve por donde termina la baranda de seguridad, hay la posibilidad, espacio suficiente para que cualquier vehículo se vaya al precipicio. Pienso que la desesperación es amiga del fracaso, dice un viejo refrán popular. Poner en funcionamiento esta vía por estrenar tijera, sin haber estado debidamente con la protección de vida, es un peligro. Es un peligro que esperemos pues se corrija cuanto antes de que ocurran accidentes fatales. Pero continuando con las avenidas de circunvalación, la circunvalación de Baní espera también, espera incesantemente porque el gobierno acelere el proceso de construcción de esa importante autovía. Baní es un pueblo cercano a la capital, mucha gente de Baní trabaja aquí en la capital dominicana, viajan diariamente, en la mañana vienen porque ir a Baní es como ir a Los Minas, ir a Los Mameyes. Usted lo hace más tiempo dura usted quizá para llegar a San Luis, desde el centro de la capital dominicana, que para llegar a Baní. Entonces, Baní requiere que cuanto antes se le preste atención a la construcción de esa vía de desahogo que se llama circunvalación, que el lugar costero por donde se está construyendo le está dando valor a esos inmuebles existentes en la zona, pero que va como el merengue, aquel que le colocaban al expresidente Joaquín Balaguer, el famoso merengue de Dionis Fernández, a pasito lento,
Y este gobierno que le sobra el dinero y que le da buen uso al dinero, según el presidente Luis Abinader, pues debería destinar parte de ese dinero que le sobra para concluir también esa avenida de circunvalación, ya que no pudo hacerlo un presidente oriundo del sur, de San Juan de la Maguana, Danilo Medina, que lo haga un presidente con inversiones millonarias en el sur, como es el caso de Cemento Santo Domingo, aquí en Asua, y como son las inversiones que se dice puede tener la familia presidencial en el lejano Pedernales. Eso es bueno, lo importante es que el pueblo se beneficie, que el pueblo salga ganancioso, y en esta parte del país, en el sur, que ha sido, si se quiere, muy poco vista por los diferentes gobiernos que hemos tenido. Bueno, otra de las obras importantes que dice el presidente Luis Abinader que en su gestión se va a construir es la famosa presa de Montegrande, allá en la cuenca Enriquillo. Esa presa de Montegrande que servirá para depósito, almacén de agua, tendrá que durar casi un año para poder llenarse el embalse, porque el yaque del sur está muy disminuido, pero servirá para agua, para los acueductos, y la turbinación, la generación de energía eléctrica, servirá para agua, a regar las tierras, hacer productivas tierras, y servirá para retener esa misma agua en tiempo de lluvia y evitar inundaciones, específicamente ahí en Jaquimelle y otros lugares de Barahona y de Bauruco, en el caso de Tamayo, que cada vez que llueve, pues se inunda. Vamos a esperar que se le dé también el cariño adecuado, el calor adecuado a esa importante obra que se llama Montegrande. Ya lo más costoso, eso que ustedes ven ahí, es el embalse, pues está prácticamente concluido. El gobierno pasado dejó bastante encaminado los préstamos, etcétera, etcétera, y prometió, igual que está prometiendo este gobierno, que se iba a inaugurar, nunca se inauguró. Vamos a esperar que el presidente Luis Abinader, que le ha dado calor, hay que admitir eso, desde que llegó a la construcción de la presa de Montegrande, le ha dado calor, pues pueda lograr cristalizar el sueño de los habitantes de la cuenca Enriquillo, de las provincias Bauruco, Barahona, Independencia y un poquito menos Pedernales. Y que a propósito de Pedernales, le presten atención a los múltiples reclamos que ha hecho en ocasiones diferentes el senador de esta provincia, Dionis Sánchez. Y a propósito de Pedernales convertirse en un importante polo turístico, dice Dionis Sánchez que las aguas del río más corto del mundo, el río San Rafael, agua dulce, agradable al paladar, que se pierden en el mar Caribe, bajan de las montañas, pernotan un ratito ahí, y millones de galones de agua diariamente se vierten al mar Caribe. Se pierden, no se aprovechan, agua dulce. Entonces, ¿qué ha planteado el senador Dionis Sánchez en múltiples ocasiones? Que esas aguas del río San Rafael, luego de tocar el embalse este que toca, hay como un laguito que se forma, que sean canalizadas y se lleven vía un canal, claro está, un canal bastante costoso por la distancia, a Oviedo, y que de Oviedo, si es posible, que lleguen hasta Pedernales. Oviedo es uno de los municipios de Pedernales, el primer municipio que usted toca antes de llegar al casco urbano de Pedernales. Sería sumamente gratificante para la gente de Pedernales, específicamente de Oviedo, que esa agua buena, agua dulce, pues llegue a este lugar y que sirva para irrigar tierra. Y por qué no, también para la construcción de acueductos, para consumo humano, que no se pierdan en el mar Caribe, como se están perdiendo en la actualidad. Vamos a esperar que el senador Dionis Sánchez sea escuchado con este reclamo
Un reclamo que no es de ahora, un reclamo que tiene mucho, pero mucho tiempo Dionis Sánchez haciéndolo desde que fue diputado en el 2002. Miren, indudablemente que la muerte de la niña Esmeralda Richep, acaecido en la ciudad de Higüey, ha conmocionado a la sociedad dominicana. Ha llenado de luto y dolor a su familia, a Higüey. Esta muerte que no debió haber ocurrido, jamás, jamás, debe llamar a reflexión a las autoridades educativas dominicanas una vez más, para buscar los correctivos adecuados para evitar estos vínculos ya en lo afectivo, en lo personal, entre el docente y los alumnos. No es la primera vez que ocurren hechos de esta índole, de que un profesor pues sostiene una relación sentimental con una alumna. No es la primera vez que ocurre. Muchos profesores han sido desvinculados, cancelados, como decimos en buen dominicano, de sus funciones, pero sin embargo continúan ocurriendo. Cada cierto tiempo se dan nuevos casos de esta índole. Pero el caso de Esmeralda Richep, una jovencita de 16 años de edad, que ya tenía bastante avanzado sus estudios preuniversitarios, que estaba llena de ilusiones para llegar a cursar una carrera universitaria, pues debe servir de punto de enlace entre el pasado y el presente e iniciar cuanto antes el programa que se ha reclamado muchas veces en la educación preuniversitaria. El programa de lo que se daba en el pasado era parte del currículo de la educación preuniversitaria: educación sexual, orientación sexual a las niñas, a los niños. Una niña, 16 años, con todas sus hormonas vivas, activas, un jovencito, en este caso no fue un alumno, sino un maestro. El maestro pues se aprovechó de esta indefensa niña y la usó sexualmente. Diferencia de edad: el maestro, un joven también, 35 años de edad, la joven Esmeralda, 16, 19 años de diferencia entre uno y otro. La sabiduría, la experiencia del maestro John Kelly Martínez lo llevaron a convencer a esta niña de que le cediera sus encantos. Cederle sus encantos conllevó un embarazo. Un embarazo que el profesor no quería que prosperara. Quizás tampoco la misma joven quería que ese embarazo prosperara. Pero a falta de educación sexual, como lo decía una profesora que nunca lo olvido en el cuarto de la primaria, las jóvenes a su novio denle de aquí para arriba. Solo en la cara permítanle explorar. De ahí hacia abajo hay problemas. Hay problemas. Porque viene el deseo por lo que no se puede permitir si no hay ya un acuerdo. El profesor la sedujo y llevó a esta niña a esta situación. Y peor aún, querer interrumpir luego ese embarazo de una forma abrupta. Porque lleva a esta niña de un facultativo que no se permite, bueno, pero busca algo. Ya la niña está en un proceso, si se quiere, biológico difícil, ya tiene una hemorragia. Llévala de un facultativo, de un médico, atrévete, llévala al médico. Pero no la abandone en su casa, que la llevó una amiguita, la acompañó a la casa. No la abandone ahí, porque si la abandona tú sabes lo que puede ocurrir. La niña tratando de ocultar la verdad a sus padres, miren lo que ocurrió. Miren lo que ocurrió ahora, pues viene la disculpa, ya él tiene
un abogado, el joven Kelly, que ha dicho que él no es culpable de eso, no es culpable de eso. El Ministerio Público se ha adelantado, como siempre, dice que va a pedir 1 año de prisión como medida de coerción para el maestro Kelly, pero sin conocer los resultados de la experticia patológica. Patología forense debe emitir un informe de qué ocurrió ahí, cómo se produjo la muerte, cuáles elementos químicos se encontraron en la sangre de esta joven, en la poca sangre que le quedaba, la poca que le pudo haber quedado. Pero hay elementos químicos, hay evidencia que pueden decir hacia dónde va, dónde se adquirió ese medicamento que le aplicó el profesor Kelly a la niña, en qué farmacia la compró. Dicen las amiguitas, informes extraoficiales, que no fue una pastilla para el día después, sino que fueron 5, para él asegurarse de que no quedara nada ahí. 5, y con una basta. Y él hizo ingerir a la jovencita 5. Vamos a ver qué ocurre. Vamos a esperar ese informe, que es el que va a servir de sustento a la acusación que va a incoar el Ministerio Público en contra del profesor Kelly por la muerte, en este caso, que se puede catalogar quizás de muerte involuntaria de Esmeralda Richet. Pero no queremos que sea una muerte involuntaria, porque si es una muerte involuntaria podría ser sancionado a la pena máxima por la violación al Código Penal vigente de la República Dominicana, que serían 4 años, pena máxima por muerte involuntaria, oscila de 1 a 4 años. Si se declara así, podría este joven, el profesor Kelly Martínez, ser condenado a 4 años de prisión. No. Vamos a esperar, señores del Ministerio Público, los resultados de esa investigación, que los médicos especialistas pues, determinen qué provocó la muerte de esta jovencita. Que se busque el testimonio de las amiguitas de ellas, que de seguro tendrán informaciones sumamente importantes para instrumentar un expediente sólido que pueda llevar a este señor a ser condenado a una pena por lo menos de 20 años de prisión, por lo menos, pero con un expediente fuerte, con buen sostén, con testimonios fehacientes, irreversibles, irrebatibles. Eso es lo que queremos los padres de la niña, pues de seguro que se van a sentir por mucho tiempo con cierto sentimiento de culpabilidad, por permitirle a la niña tanta libertad a tan corta edad y no darle un seguimiento de cerca. De seguro que va a ser así, pero el tiempo es el mejor cicatrizante de las heridas que se pueden producir en un ser humano. La joven sí no volverá jamás, jamás. Nadie conoce el regreso del más allá. Y Esmeralda Richet se fue al más allá, lamentablemente. Pero quedamos con la firme esperanza de que hechos como estos no vuelvan a producirse. Hoy pues se produjo una declaración a propósito de esto, un poco, a mí me provocó cierta risa, excusándome la comparación del Ministerio de Educación Superior, que dirige Franklin García Fermín, que decía que en el sistema de educación superior, ciencia y tecnología, pues se prevé que no se den ese tipo de situaciones que se dieron en Higüey, porque ellos están orientando a los maestros para que no mantengan una relación sentimental con las alumnas y los alumnos. Recuerde, profesor García Fermín, que a las universidades ya van los adultos, es los adultos que van, no van los adolescentes, no van los niños. Entonces,
Deje de estar buscando protagonismo, honorable maestro. No es el momento de querer ser el gracioso, es el momento de ayudar con orientaciones precisas a este gobierno que tanto necesita de orientaciones y de asesoría, para que no cometan tantos y tantos errores como lo que se cometen en el día a día. Pero en un día como hoy, hace 50 años, cayó en las escarpadas montañas de Quisqueya el coronel de Abril, Francisco Alberto Camaño Deñó. Al inicio del presente mes de febrero, mi compañero Rafael Méndez y un servidor le decíamos que este es un mes glorioso, lleno de gestas, lleno de actos que no podemos nunca olvidar. Hablábamos al inicio de este mes de que en esos primeros días de febrero llegó al país el coronel Francisco Alberto Camaño Deñó junto a un grupo de hombres que querían poner fin al gobierno dictatorial de Joaquín Balaguer y Ricardo. Pero ese grupo de jóvenes, eran todos jóvenes, el mayor de todo era Camaño, que apenas tenía 41 años de edad en el año 1973, cuando cayó abatido en las escarpadas montañas de Quisqueya. Un día como hoy, 16 de febrero del año 1973, se corrió como pólvora la noticia de que había caído abatido en las montañas de Quisqueya el coronel de Abril. Un movimiento inusual de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana, de la policía, acordonaron la sede central de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, patrullaje en las principales arterias, en las principales vías de comunicación terrestre del país, muy en especial en el Distrito Nacional. Ese coronel de Abril, como se le conoció por su desempeño en la gesta heroica de abril del año 1965, el coronel Camaño, que luego de esa gesta heroica pues fue desterrado del país, fue enviado al servicio exterior como agregado militar a Inglaterra. Y de allá de Inglaterra pues se habló de la desaparición de él, no se sabía dónde estaba Camaño, y luego pues se contactó a través de los servicios de inteligencia y del FBI que Camaño había viajado hacia La Habana, Cuba, donde estaba pues recibiendo entrenamiento militar para llegar aquí a la República Dominicana. Las Fuerzas Armadas de la República Dominicana, que era lo único que existía, que podía dar un informe, entre comillas, veraz, emitieron un comunicado informando de la muerte, no solo de Camaño Deñó, sino también de sus compañeros. El señor Heberto Lalane José, 27 años de edad, de la flor de su juventud; Wellington Ascanio Peterson Pieser, que luego el error fue corregido y en su lugar divulgado el nombre de Alfredo Pérez Vargas, 26 años de edad. Estos dos junto al coronel Camaño habían caído en la sección Nizao de San José de Ocoa, en un combate con los soldados que se produjo a las 3:30 de la tarde. 4 miembros del ejército, según el comunicado, resultaron heridos. Estos heridos fueron el primer teniente Francisco Israel Vázquez Cuevas, y los rasos Ramón Lora Céspedes, Cristóbal Félix y Juan Eligio La Antigua Guzmán, adscrito al batallón Juan Pablo Duarte de la Primera Brigada del Ejército Nacional. Pero hay una foto que yo quiero que el señor director nos la coloque en pantalla para que ustedes puedan apreciar el cuerpo sin vida ya del coronel de Abril. Es la foto que tiene en su portada del día de hoy el rotativo Listín Diario, donde en la parte derecha de su frente, encima del ojo derecho, se observa un orificio de bala, de entrada de bala. Ese se dice que fue un tiro de gracia que le dio uno de los oficiales al servicio del régimen de Joaquín Balaguer y Ricardo.
ese tiro de gracia que recibió Camaño Deñó, se dice que estaba vivo, que Camaño fue atrapado vivo y que a Camaño lo fusilaron, porque cuando se le informó al jefe de Estado, reitero, Joaquín Balaguer, del apresamiento con vida de Camaño Deñó, lo que el presidente Balaguer respondió que aquí no hay cárcel para ese hombre, no hay cárcel para ese hombre. Y los militares que lo apresaron, que lo agarraron con vida, pues querían respetar, ¿saben qué? La familia de Camaño. El papá del coronel Camaño lo fue el general Fausto Camaño, uno de los principales artífices militares de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo y Molina, en llave de Joaquín Balaguer, que se dice era el dueño prácticamente de Villamella entera, donde está el parque Mirador Norte. Todo eso era la famosa finca del coronel Fausto Camaño, que luego la gestión gubernamental del presidente Balaguer la declaró de utilidad pública. Por suerte, se impidió que se invadiera y se convirtió en ese importante pulmón de Santo Domingo Norte y la capital dominicana, que es el Mirador Norte. Entonces, por eso, cuando capturan a Camaño Deñó con vida, pues por lógica hay que informarle al presidente Balaguer, y el presidente Balaguer, en otra palabra, lo mandó a eliminar. Cuando dijo aquí no hay cárcel para ese hombre, habló en parábola. Ustedes saben qué hacer con él. Y así fue. Les pusieron de Camaño Deñó. Ahí se inició un proceso de incertidumbre en el país, de inseguridad aún mayor, no para la población en sentido general, sino para los que eran opositores al presidente Balaguer. 2 años después cae Orlando Martínez Horney, 17 de marzo del año 1975, producto de lo que escribía, de sus creencias. Miren la foto del coronel Camaño. Esa foto que ustedes pueden ver, las dos superiores, básicamente la foto del lado derecho, se ve que tiene una herida profunda en la frente, en la parte superior de la frente. Ahí se dice que fue que le acertaron el tiro de gracia. El cuerpo de Camaño nunca apareció. Se dice que lo incineraron, y como para una forma de que no se ocurra que aparezca ni siquiera un dedo, se rumora, la historia, la leyenda que siempre se da con este tipo de personajes, se dice que lo que sobró, las cenizas, las lanzaron al mar. Y por eso, pues, coronel Camaño, que se ordenó por ley del Congreso de la Nación que sus restos fueran llevados al Panteón Nacional, ahí está la tumba vacía. La tumba vacía, hoy pues se edificaron diferentes homenajes, reconocimientos al coronel Francisco Alberto Camaño Deñó por su entrega indiscutible a la paz y la tranquilidad de la República Dominicana. Mañana, Dios mediante, volveré con ustedes en otra entrega de Conversación Franca por su canal, Su Mundo TV.